¿Y si lo que llamas inversión es en realidad solo un disfraz elegante del miedo? No miedo al fracaso, sino miedo al vacío. ¿Es eso que compras, vendes y persigues con la mirada fija en la pantalla realmente riqueza? ¿O es solo un intento desesperado por silenciar algo que grita en tu interior? Hay una fuerza oculta que impulsa tus decisiones, y no está en los gráficos ni en las tendencias, está en tu subconsciente, y cuanto más la ignoras, más domina tu vida desde las sombras. Crees tener el control, pero el verdadero inversor compulsivo no busca ganancias, sino el olvido. Cada clic, cada apuesta disfrazada de estrategia, es una ofrenda a un deseo insatisfecho, porque en el fondo, lo que se mueve ahí no es capital, sino culpa. Es la esperanza de que, multiplicando las cifras, puedas ocultar lo que no quieres afrontar. La sensación de que falta algo esencial y que quizás nunca estuvo ahí. Pero ¿y si el dinero es solo un espejo? ¿Y si el mercado es el escenario donde tu subconsciente reproduce una y otra vez el mismo drama sin resolver? No estás aquí por casualidad. Algo en tu interior te trajo a este video. La pregunta es, ¿tendrás el valor de analizar lo que realmente hay detrás de tu próxima inversión? Miras las cifras como si buscaras respuestas, pero lo que encuentras son espejos rotos. Cada acción que compras, cada notificación que vibra en tu bolsillo, cada oscilación en el gráfico es un intento de reparar un vacío indeterminado. El inversor compulsivo no nace en el momento en que entra al mercado, nace mucho antes, justo cuando la realidad ya no basta. El dinero no es el objetivo, es simplemente el medio elegido por algo más profundo, más silencioso, una llamada oscura que surge del inconsciente, exigiendo movimiento, control, conquista. Pero, ¿qué intenta controlar realmente? Dicen que es ambición, es inteligencia financiera, es visión, pero lo que nadie se atreve a decir es que quizás solo sea miedo a detenerse, porque cuando todo se silencia, lo que queda es uno mismo, y eso es insoportable. Invertir se convierte entonces en un ritual, un trance, un ciclo donde siente que está haciendo algo, decidiendo, creciendo, ganando, pero en el fondo, una voz susurra, no vas a ninguna parte, solo estás huyendo, y cuanto más corres, más te alejas de ti mismo. Es como soñar que te caes intentando sostener el aire con las manos. Algo se mueve en su interior cuando pulsa el botón de comprar, un alivio momentáneo, como quien respira tras estar mucho tiempo bajo el agua. Pero este alivio no es paz, es solo una tregua entre dos guerras, porque pronto llega el miedo a perder, el arrepentimiento, el impulso de enmendar las cosas, y así entra en el ciclo, no de ganancias y pérdidas, sino de ilusiones y fantasmas, como un espejo roto que refleja fragmentos sueltos de quién fue y de lo que intenta olvidar. Pero ¿quién dijo que el inconsciente olvida? Nada allí es casual, ni la elección de la acción, ni el momento del clic, ni el silencio que sigue. Todo lleva un símbolo, todo esconde un recuerdo, una vieja pérdida, quizás, un padre ausente, un cumplido que nunca llegó, una culpa heredada que ahora se transforma en necesidad de ganar, de demostrar, de acumular, como si la acumulación externa pudiera compensar el abandono interno, pero cuanto más intenta compensar, más se expande el vacío, como un agujero negro que lo traga todo y sin embargo sigue hambriento. Y lo más aterrador es que lo siente, pero no puede detenerse. Es como si algo dentro de él se hubiera atascado en una repetición, como un reloj viejo que no para de dar vueltas. No quiere verlo, necesita creer que tiene un plan, una estrategia, un objetivo, pero la verdad es que no hay un mapa, solo un reflejo fragmentado, intentando reconstruirse, y sigue mirándose al espejo, buscando un significado, pero el espejo solo le plantea preguntas. A veces se convence de que está cerca, de que esta vez será diferente, de que ha encontrado la fórmula, el equilibrio perfecto entre riesgo y recompensa, pero lo que no se da cuenta es que este casi es lo que lo mantiene atrapado. Como tántalo ante la fruta que nunca podrá alcanzar, vive en la ilusión del próximo gran éxito. Y cada vez que el logro se le escapa por un hilo, algo en su interior lo convence de que debe volver a intentarlo. Para él, el mercado ya no es un sistema, es un laberinto donde las paredes están hechas de promesas y las salidas están diseñadas por su propia codicia. Pero no es la codicia común, esa que uno aprende a juzgar en los demás. Es una codicia ancestral, arquetípica, es el deseo de tenerlo, todo porque olvidado en algún lugar sintió que no tenía nada. Quizás aprendió muy pronto que el amor tenía condiciones, que el valor se medía por el rendimiento, que los aplausos solo resonaban tras el esfuerzo, y ahora lleva este código, sin saberlo, un código que dice, solo lo mereces cuando conquistas, solo eres digno cuando te multiplicas, solo te ven cuando ganas. Así que corre, sin saber que está dando vueltas, y cuanto más corre, más cree que avanza, pero no se da cuenta de que fue su propio inconsciente el que diseñó este laberinto. Entra en él y no ve las paredes, no ve que los mismos patrones se repiten en ciclos, euforia,
angustia, miedo, culpa, esperanza, una danza entre luces y sombras, donde cree ser el director, pero es solo un reflejo. Cada vez que se acerca, algo se escapa, y cree que fue mala suerte, o el momento oportuno, o el mercado. Nunca él, nunca su patrón, nunca su niño interior tratando de ser reconocido por lo que ha construido. Y por eso no se detiene, porque si se detiene, todo se derrumba. Y lo más cruel es que lo siente, pero la lógica lo protege, recita datos, analiza gráficos, hace proyecciones. Pero todo esto es solo el barniz racional de un proceso emocional profundamente arraigado, un proceso que no se puede resolver con ganancias, porque lo que realmente desea no se puede comprar. Quiere ser suficiente, quiere paz, pero la paz es aterradora, porque la paz no tiene movimiento, ni distracciones, ni ruido. Y en silencio, escucharía lo que ha intentado silenciar toda su vida. Y por eso prefiere el ruido. En este laberinto no busca una salida, busca distracción, algo que lo aleje de sí mismo. Confunde acción con significado, y así colecciona transacciones como quien colecciona excusas. Pero el vacío permanece, siempre, como si faltara algo esencial, no en el mundo, en él, y lo siente. Siente que algo lo observa desde dentro, algo antiguo, sin nombre, sin forma, algo que aún no se ha atrevido a afrontar, pero que, tarde o temprano, le hará detenerse. Llega un momento en que el inversor deja de ser inversor y se convierte en jugador, pero no se da cuenta de esta transición. Es sutil, invisible, como un eclipse interno que borra la razón e instala el impulso. Empieza a sentir el mercado, a vivir de él, a alimentarse de sus ciclos como una noble adicción disfrazada de estrategia. Pero esto no es intuición, es compulsión disfrazada de valentía, porque detrás de cada movimiento hay una fantasía inconsciente de poder. El jugador no juega para ganar, juega para ser, para existir con mayor intensidad, para desafiar al destino, como si gritara: mira, yo controlo mi futuro, pero no lo hace, y el destino no responde. El arquetipo del jugador es antiguo, vive en mitos, en guerras, en templos. Es el héroe que lo arriesga todo, no por oro, sino por la oportunidad de sentirse vivo por un instante. Este es el secreto que nadie se atreve a admitir. El juego te llena. No se trata de ganancias, se trata de identidad. Cuando juega, no solo intenta ganar dinero, intenta demostrar que es capaz, que es digno, que puede superar el caos, porque si superas el caos, quizás también superes esa parte olvidada de ti que aún se siente pequeña, rechazada, impotente. El jugador carga con heridas y juega para adormecerlas, pero el entumecimiento no cura, y cada victoria solo aumenta la sed. La siguiente jugada debe ser más grande, más arriesgada, más impactante, porque el dolor interior no disminuye, solo se esconde tras la adrenalina. Es una danza trágica entre el deseo de control y el miedo a no ser nada sin el movimiento. Y lo irónico es que cuanto más apuesta, más se disuelve. Su esencia se entrelaza con los resultados. Un buen día en 1900 el mercado y se siente invencible. Un mal día, y es como si su existencia no tuviera sentido. Su alma está atada a la volatilidad, como si su valor fuera una línea que sube y baja, nunca estable, nunca suficiente. Por fuera se mantiene la máscara, toma decisiones, planea, analiza, pero por dentro algo ya se ha roto, porque sabe, aunque no lo diga, que está apostando más que dinero. Está apostando su propia identidad. Intenta recuperar, a través del juego, lo que ha perdido sin nombrarlo. Quizá su propia infancia, quizá un amor que nunca experimentó, quizá el sentido de pertenencia que nunca sintió. Y mientras el juego continúa, evita mirar atrás, porque sabe que si mira atrás, verá que nunca se trató del mercado, siempre se trató de él. Y lo más aterrador es darse cuenta de que quizás nunca tomó una decisión real, que el impulso de jugar no nació ahora, sino que se forjó a lo largo de toda una vida. Un guión invisible, escrito por traumas, ausencias, expectativas, y ahora solo actúa, gira la rueda, mueve las piezas. Pero ¿quién juega realmente? Mientras toca, hay una presencia silenciosa que observa, no habla, no interfiere, simplemente observa. Es esa parte de él que ha sido reprimida en nombre de la razón, la intuición, la sabiduría interior, el oráculo silencioso que habita en cada ser humano, pero que tiende a estar encerrado en algún lugar del inconsciente, especialmente cuando el ruido del mundo se impone como verdad. Aprendió a ignorarlo desde pequeño. Le dijeron que sentir era una debilidad, que escucharse a sí mismo era peligroso, así que aprendió a calcular, a racionalizar, a obedecer la lógica de los gráficos, incluso cuando algo en su interior gritaba «no te vayas». Este algo es lo femenino simbólico, olvidado en las ruinas de la propia psique, y no importa si uno es hombre o mujer, lo femenino, en su esencia arquetípica, representa el sentido
sentimiento, el fluir, el conocimiento silencioso, aquello que no se puede demostrar, pero se reconoce. Y al negar esta energía, uno se desequilibra, uno se vuelve rígido, excesivamente racional, obsesivamente técnico, como si la precisión pudiera protegerlo de sí mismo. Pero lo que uno no comprende es que el oráculo no ofrece respuestas, sino espejos, y cada vez que uno ignora su propia intuición, se aleja un poco más de la verdad. La verdad no está en los números, está entre líneas, en los silencios, en la extraña sensación que precede a una decisión equivocada, la que ignora porque no tiene base estadística, pero en el fondo sabe lo que viene. El oráculo susurra, pero él elige escuchar los lamentos del mundo, porque los lamentos ofrecen certezas, aunque sean falsos, aunque sean temporales, y la intuición, por naturaleza, no impone, solo invita, como una sombra que pasa por el rabillo del ojo y desaparece cuando intentas mirarla directamente. Lo siente en los momentos más tranquilos, cuando el mercado cierra, cuando se apagan las luces, cuando ya nadie lo ve. Ahí es cuando regresa la duda, que la sensación de haber ignorado algo esencial se cuela, pero no sabe cómo volver, cómo confiar de nuevo en sí mismo, porque aprendió que confiar en sus propios sentimientos era una tontería, que las verdaderas decisiones son frías, analíticas y objetivas. Pero lo que aún no se ha dado cuenta es que el mayor error no está en el mercado, está en haber desconfiado de su propia alma, y quizá por eso se siente tan cansado. No un cansancio físico, sino un cansancio del alma, como si algo vital se agotara con cada decisión que niega sus propios sentimientos. El oráculo permanece ahí, silencioso, no porque no tenga nada que decir, sino porque solo habla cuando se le escucha, y mientras tanto sigue siguiendo fórmulas, estrategias, métodos, como quien intenta controlar el mar con las manos, pero el mar no obedece. Es en este punto que el alma empieza a ceder, cuando todas las certezas se vuelven frágiles y los discursos internos ya no convencen. Algo en su interior empieza a resquebrajarse, una especie de agotamiento moral, silencioso pero devastador. Y entonces, por primera vez, se pregunta, ¿qué estoy sacrificando para seguir en este juego? Porque hay un precio, siempre lo hay, pero no siempre se paga con dinero. A veces se paga con sueño, con conexiones, con salud. Otras veces es más sutil, es la espontaneidad la que se pierde, la ternura la que se vacía, la ligereza la que se evapora. Como Ícaro, voló demasiado alto con alas de ambición y cera, y ahora el sol ha empezado a derretirlas, pero aún así persiste, como si caer fuera un error y no parte del proceso. Ha aprendido que fracasar es debilidad, que perder es inaceptable, que retirarse es para los débiles, y así mantiene una imagen, la del guerrero incansable, el estratega imbatible, pero esta imagen tiene un precio, el mismo. Cuanto más desempeña este papel, más se distancia de su propia esencia. No vive, actúa, no siente, calcula, no se rinde, se protege, y en este esfuerzo constante por mantenerse intacto, se fragmenta, lentamente, invisiblemente, hasta que un día ya no sabe quién es sin el mercado. Este es tu sacrificio, el abandono silencioso de lo más auténtico, en nombre de una actuación que alimenta el ego pero mata el alma. Ya no se emociona por las pequeñas cosas, ya no conectas profundamente con nadie. Todo gira en torno a objetivos, proyecciones, rendimiento. Incluso el amor se convierte en un contrato. Incluso el descanso se convierte en una estrategia de productividad. Y cuando cae la noche y todo queda en silencio, lo único que siente es el peso de haberse traicionado una vez más. No porque haya perdido dinero, sino porque perdió el hilo invisible que lo conectaba consigo mismo. Pero quizás sea en este momento de caída que algo nuevo pueda nacer. Cuando el ego se derrumba, el ser se acerca, no como una luz repentina, sino como un susurro que se hace más fuerte en la oscuridad. Para que algo despierte, algo debe morir. La ilusión de control, la creencia en el rendimiento, la necesidad de demostrar. No es el inversor quien necesita continuar, es el ser humano quien necesita emerger. Pero esto requiere valentía, valentía para desmontar la armadura, valentía para sentir lo que ha sido reprimido, valentía para dejar de sostener una imagen y simplemente ser. Y en ese punto, el juego cambia, porque lo que está en juego ya no es el dinero, el éxito ni el reconocimiento, es el alma misma, es la reconexión con algo que no se puede medir, comprar ni vender, es la posibilidad de volver a casa, a lo interior, a lo esencial. Pero ¿podrá soportar la humildad de aterrizar después de tanto tiempo viviendo en las alturas? ¿Podrá caminar con los pies en la tierra ahora que sabe cuánto puede quemar el cielo? Cuando todo se derrumba, no queda caos, solo queda silencio. Y es en ese silencio donde se insinúa la verdad, se sienta, por primera vez, sin intención, sin estrategia, sin prisa. Y allí, entre la última caída y el siguiente movimiento, algo nuevo comienza a formarse. No hay gráficos, no hay notificaciones, solo él
y el vacío. Pero ahora, ese vacío no se siente como un enemigo, se siente familiar, como una presencia antigua que siempre ha estado ahí, pero nunca se ha reconocido. Es como regresar a un lugar olvidado, un espacio interior donde no hay máscaras ni metas, solo lo que es. En este intervalo entre ciclos, el ego no sabe qué hacer, se agita, quiere retroceder, calcular, reaccionar, pero algo más profundo lo detiene. Hay una nueva fuerza que no necesita demostrar su valía, una voz serena pero firme que susurra: observa, observa. Decisiones pasadas, impulsos, escapes, todo pasa ante sus ojos como fragmentos de un sueño del que finalmente despierta. Y entonces comprende, el mercado nunca fue el problema. El problema siempre fue la distancia entre sí mismo. ¿Cuánto perdió intentando ser alguien? ¿Cuánto se traicionó intentando ganar? Aquí es donde comienza la verdadera alquimia. El proceso de integración, donde las partes rechazadas salen a la luz, no para ser eliminadas, sino para ser reconocidas. Ve su ambición, su codicia, su miedo, no como defectos, sino como voces de un sistema interno que solo intentaba protegerlo. Por primera vez, no juzga, simplemente escucha. Y al escuchar, comienza a aceptar. Y al aceptar, comienza a reconstruirse. No como el inversor que una vez fue, sino como alguien que ha aprendido a habitar su propio silencio sin querer llenarlo. El dinero pierde su brillo. El juego pierde su atractivo, no porque se haya vuelto indiferente, sino porque ya no lo necesita. Ya no invierte por obligación, sino por elección, porque ahora sabe dónde termina el deseo y dónde empieza el vacío. Y ya no confunde uno con el otro. Mira los números como si fueran viejas sombras, con respeto, pero sin sumisión. Ha comprendido que la verdadera ganancia no está en la cuenta bancaria, sino en reconciliarse con lo que se le ha negado durante tanto tiempo. Y entonces surge una quietud que no es ausencia, sino presencia, una paz que no es escape, sino retorno. Ya no necesita demostrar nada, ya no necesita vencer a nadie, porque ha descubierto que la única victoria verdadera es la que se gana en el interior. Y ahora, ante este nuevo ciclo que se insinúa, no siente prisa, ni miedo, ni euforia. Simplemente escucha. El mundo sigue girando, el mercado sigue subiendo y bajando, pero él, finalmente, sigue dentro. Y allí, en el centro del movimiento, nace algo que ninguna acción puede comprar: la conciencia. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, y quizá ahora puedas oírlos, porque algo ha cambiado, no en el mundo exterior, sino en ese espacio sagrado entre lo que sientes y lo que finges no sentir. Has atravesado espejos, ruinas, máscaras, has tocado el impulso que se disfraza de lógica, y has mirado a los ojos a esa parte de ti que siempre conociste, pero que evitabas conocer. Ahora, incluso sin comprenderlo del todo, sientes: el juego nunca estuvo ahí fuera. La compulsión no era por lucro, sino para llenar un viejo vacío. La victoria no residía en la cantidad, sino en la valentía de detenerse, respirar y ver. Ver con los ojos del interior. Cada decisión que parecía racional era, en realidad, un grito ahogado del inconsciente pidiendo presencia. Y hoy lo oíste. No todo necesita explicación. Algunas verdades simplemente se revelan. Y si sentiste algo en tu interior, ya sabes que encontraste una de ellas. Porque en el fondo, el alma ya no quiere velocidad, quiere sentido. Y a veces, para encontrarte, primero hay que perderse. Quizás por eso estás aquí. No fue casualidad, fuiste llamado. Así que, si algo en tu interior te conmovió, quédate. Dale me gusta a este video, no por costumbre, sino porque algo te pareció lógico. Comenta, no para que te escuchen, sino para continuar la conversación contigo mismo. Compártelo con quienes también están atrapados en el laberinto. Y suscríbete. Si estás listo para seguir escuchando lo que vive en el silencio entre ciclos, el viaje no ha terminado, acaba de comenzar.